Me presento, mi nombre es Gustavo Escobar y trabajo en la parte comercial de Isolcor Ecuador. Vamos a ver las soluciones que genera el problema de la humedad con el producto innovador y ecológico. Algunos de los principales problemas causados por la humedad son aparición de mohos y manchas negras, ácaros y hongos, un olor fuerte a humedad, deterioro generalizado de la vivienda, departamentos, bodegas, etc. Puede generar problemas de salud respiratorios generalmente y generan más gastos energéticos al no estar selladas las juntas, fisuras o grietas. Bueno, para todo esto tenemos a Isolcor como solución. Para esto le damos la palabra a nuestro gerente técnico en Chile, a don Cristian. Por favor, sus palabras. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Cristian Vega, soy ingeniero en construcción del área técnica de la empresa Isolcor, una empresa dedicada a entregar soluciones en corcho para la construcción con materias primas naturales o recicladas. De esta forma, nosotros asumimos un compromiso real con el cuidado del medio ambiente. En esta presentación hablaremos del corcho proyectado, un revestimiento eficiente para eliminar humedades, producido en base a corcho, el cual es un material noble, bastantes propiedades y que se obtiene del árbol del alcornoque. Pero primero les quiero mostrar un video sobre nuestra empresa, quiénes somos y a lo que nos dedicamos.
Bueno, continuando con la presentación, les voy a contar un poco más sobre el corcho, ya que es una materia prima muy interesante. El corcho es un producto natural que se obtiene de la corteza de un árbol, el alcornoque, un árbol típicamente de la región mediterránea. Las plantaciones de alcornoque más grandes en todo el mundo se encuentran principalmente en Portugal y también en parte de España. Los alcornoques son árboles con una larga vida, ya que viven cerca de 200 a 250 años y además de producir el corcho, tienen otra característica que son muy buenos capturando CO2 de la atmósfera, fijando en todo el mundo aproximadamente cerca de 5 millones de toneladas de CO2 por cada año. Esta corteza entonces protege al alcornoque de las condiciones extremas del clima mediterráneo, como las sequías, las altas temperaturas y también incendios. Su extracción se realiza en un proceso llamado descorche o también la saca del corcho, que consiste en extraer la corteza del alcornoque de forma bastante artesanal, solamente con las manos y una única herramienta que es un hacha. Por lo tanto, en su extracción no se corta ningún árbol. Este descortezamiento se realiza cada un periodo de 9 a 12 años aproximadamente, dependiendo del ejemplar, y este ya es un tiempo suficiente para no afectar al ecosistema. Por lo tanto, se puede decir que el corcho es un recurso renovable y también constante. Este producto, el corcho, tiene diversos usos en distintas industrias, principalmente la industria del vino, pero también la industria textil y también desde ahora la industria de la construcción. Otra particularidad que tiene el corcho, como podemos ver en esta imagen, es que esta corteza, una vez extraída, esta vuelve a crecer, pero crece bastante más gruesa, más fuerte y también más resistente. Por lo tanto, entrega un corcho de mayor calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el alcornoque, el árbol de alcornoque, que es explotado para la extracción de corcho, puede producir 5 veces más CO2 que un ejemplar intacto. Entonces, el corcho, por otra parte, es un material que tiene múltiples características y propiedades que lo posicionan por encima de otros materiales. Dentro de estas propiedades tenemos una muy baja densidad. Esto es debido al elevado porcentaje de aire que contiene el corcho. También es impermeable. Esto es gracias a la suberina, que es su principal componente, la cual le entrega esta propiedad del corcho de ser impermeable. Y además tiene un muy buen comportamiento térmico, gracias al gran contenido de aire que tiene, que está cercano al 90%. Y ya como sabemos, el aire hoy en día es uno de los mejores aislantes térmicos existentes. Por otra parte, gracias a su elevada porosidad y baja densidad que tiene este producto, funciona muy bien en disminuyendo los ruidos, principalmente los ruidos producidos por la reverberación. ¿Qué quiere decir eso? El eco, siendo muy buen complemento para la aislación acústica. También el corcho posee una muy buena adherencia, principalmente al ser ocupado como un material de taponamiento, y también es un material con una muy buena capacidad de amortiguar. Por esto puede soportar grandes presiones sin sufrir deformaciones permanentes. Por lo tanto, también es un material bastante elástico, que tiene una muy buena memoria y además muy flexible. Además, el corcho es un material muy resistente y también duradero, con una capacidad para conservar todas sus propiedades intactas durante todo su ciclo de vida. Por lo tanto, podemos decir que es un material no perecedero en el tiempo. Otra propiedad que tiene este producto, o sea, la materia prima, el corcho, que es muy importante, es que es transpirable. Por lo tanto, su uso como revestimiento
permite la respiración entre las dos superficies. Entonces, al respirar, las humedades no quedan expresadas en el revestimiento. Y otro punto muy importante es que es un material de origen vegetal y 100% natural. Es por esto que nosotros hemos desarrollado el corcho proyectado, ya que es térmico, es eficiente y durable, agrupando todas estas características en un solo producto. Es durable porque es muy resistente más que nada, y además necesita un mantenimiento muy bajo. Su funcionalidad y toda su... También es un producto térmico. Este producto contribuye a conservar y también a mejorar el confort térmico de las viviendas y hogares. Y además es un material muy eficiente, ya que su uso, al ser proyectado, disminuye bastante sus tiempos de aplicación. Con esto, reduciendo los costos asociados a mano de obra. El corcho proyectado de Solcork principalmente está compuesto de corcho triturado, más una botella que contiene el componente 2, que vendría siendo un catalizador, y otra botella en su interior con un colorante a elección, según lo desee el cliente o no. En este momento nosotros contamos con una carta de 12 tonalidades, bastante surtidas como pueden ver en pantalla. Este producto tiene un formato de presentación en una caneca de 12 kilogramos con un rendimiento de 14 metros cuadrados en una mano y de 10 metros cuadrados en dos manos, que vendría siendo lo recomendado. Su espesor final, por lo tanto, en dos manos vendría siendo de 3 milímetros aproximadamente. Y el tiempo de secado de este producto vendría siendo de 12 a 24 horas aproximadamente, dependiendo mucho de la temperatura y humedad del ambiente. Dentro de las características que tiene el corcho proyectado, es que al aplicarlo, eliminamos los puentes térmicos y la humedad, siendo un muy buen complemento para la aislación en las viviendas. Y además se puede aplicar en todo tipo de superficies, sin ningún inconveniente de adherencia. Solamente el soporte debe estar limpio y seco. Se puede aplicar perfectamente en superficies de ladrillo, cemento, metales, madera, zinc, chapa, entre otros. También tiene un muy buen comportamiento frente al fuego y es muy resistente y duradero, protegiendo a las construcciones de todos los factores meteorológicos que está por estar en la intemperie. Este producto tiene distintos usos dentro de la construcción. Dentro de estos usos tenemos la impermeabilización de cubiertas y encapsulamiento de tejas, como las tejas de asbesto, cemento o amianto, por ejemplo. Además, tiene otro uso para restaurar las fachadas, evitando que se produzcan estos descascaramientos en el revestimiento. Por otra parte, gracias a esta propiedad de la transpirabilidad que tiene el producto, evita que las humedades por capilaridad se expresen en los arranques de los muros y también las humedades por condensación en el interior de los hogares. Otro uso con bastante éxito es el ser aplicado al interior de los cascos de acero de las embarcaciones, ya que funciona como una especie de barrera térmica, una barrera al vapor de agua, y también es capaz de recuperar las superficies oxidadas. Y finalmente, otro uso que tiene es para revestir los domos geodésicos, ya que como lo vemos en la imagen, debido a la complejidad de su forma, la cantidad de triángulos en su estructura, resulta muy complicado realizar una eficiente impermeabilización y recubrimiento de los domos geodésicos. Ahora, les quiero, si me dan unos segunditos, les quiero mostrar un video donde podemos ver la preparación y también la aplicación de este producto.
Entonces, continuando con la presentación, ahora vamos a hablar del uso de este producto para la restauración de fachadas. Como sabemos, la fachada de un edificio es uno de los elementos constructivos que más degradación sufre, y esto es por estar expuesto continuamente a la intemperie, estando sometidos a los efectos de la lluvia, la radiación solar y los cambios de temperatura. Por lo tanto, la fachada de un edificio no solo cumple la misión estética, sino que también cumple esta misión de protección hacia el interior de nuestro edificio. La existencia de grietas, fisuras o también en desconchado de los revestimientos son prácticamente una puerta abierta a la penetración de agua o viento o otros agentes ambientales que son nocivos para nuestra vivienda. Las consecuencias de esto serían la aparición de humedades, mojo y hongos sobre los parámetros de nuestra fachada. Por lo tanto, Isolcorp reúne en un único producto todas las propiedades necesarias para cuidar de una fachada, ya que es un revestimiento continuo que cubre todo el edificio, entonces por lo tanto eliminamos los puentes térmicos. Además, impermeabiliza la fachada y así tendremos también un revestimiento elástico, transpirable y resistente también al envejecimiento natural que sufren, y esto debido a que tiene un muy buen comportamiento frente a los rayos ultravioleta y también a las altas y bajas temperaturas. Y a la vez, obviamente, como tiene las propiedades del corcho, conseguiremos mejorar el comportamiento térmico del edificio y a la vez obteniendo un gran acabado estético. Otro uso de este producto es para las humedades por capilaridad, que como sabemos, el desprendimiento de las pinturas en las paredes y los problemas de humedad en los muros son dos de los principales síntomas que podemos detectar a simple vista cuando nuestra vivienda se ve afectada por esta patología de la humedad por capilaridad, que se trata de una de las patologías de la construcción más comunes y por lo tanto resulta imprescindible conocer en qué consiste y cómo podemos también acabar con ella. Entonces, lo primero, tenemos que saber qué es la capilaridad. La capilaridad vendría siendo entonces una propiedad de los líquidos que permite alcanzar una cierta altura cuando está en el interior de tubos o conductos de un diámetro muy pequeño. En este caso, vendrían siendo los poros de los materiales. Por lo tanto, la humedad por capilaridad vendría siendo un proceso por cual el agua y la humedad presente en el terreno principalmente, en la zona sobre la que está emplazada la edificación, ascienden poco a poco a través de los poros de los materiales y pueden llegar a alcanzar hasta una altura de cerca de 1,5 metros. Esto va obviamente en función de la porosidad y de la permeabilidad que tengan los muros. Entonces se trata de un problema de cierta complejidad que a su vez crea otros problemas de salubridad y de durabilidad en los elementos constructivos, como por ejemplo abombamiento de las pinturas, desprendimiento del enfoscado, e incluso en casos más extremos en daños estructurales. La principal causa es por la presencia de aguas subterráneas y acumulación también de aguas lluvias que tienen dificultad para drenarse en el terreno. Otras de las causas de la humedad por capilaridad es la mala calidad de los revestimientos y de los aislantes escogidos para la vivienda, así como también los defectos constructivos que se pueden encontrar en ellos. Este proceso de humedad por capilaridad se da principalmente en los meses donde hay más precipitaciones en el año. Para nosotros, para poder detectar estos síntomas de esta patología, solo tenemos que fijarnos bien en el aspecto de las paredes y los muros de la vivienda y comprobar si es que tienen algunos de estos restos de salitre, mojo en las paredes o caídas de los diferentes revestimientos o así como también de las pinturas.
En algunos casos más complejos, la humedad por capilaridad da lugar también a una debilitación de los muros y de los cimientos, algo que es menos visible a simple vista, pero que es de enorme gravedad. Por lo tanto, la mejor solución para eliminar esta humedad por capilaridad vendría siendo favorecer la eliminación de esta humedad a través de la evaporación natural. Nosotros tenemos que dejar respirar a nuestros muros o fachadas, es decir, no tenemos que tapar los poros de nuestros materiales, ya que esto crearía básicamente como una pantalla que evitaría la evaporación natural. Isolcorp, corcho proyectado, es un producto que es altamente poroso y que tiene una excelente red capilar, lo que lo convierte en un material altamente transpirable, que permite en todo momento el tránsito de vapor de agua desde el terreno o del muro hacia el exterior, favoreciendo entonces la evaporación del agua, que es la causante de esta humedad por capilaridad. Acá en esta imagen podemos ver en su uso para restaurar una vivienda en donde su fachada fue afectada por esta humedad por capilaridad, en donde su uso entonces evita que las humedades vuelvan a aparecer y además, al contar con varios tonos de colores, podemos decidir si conservar o cambiar los tonos originales de nuestra vivienda. Entonces, para continuar con la presentación, ahora vamos a hablar un poco sobre la humedad por condensación. La humedad por condensación es un fenómeno que se produce cuando el vapor de agua que está contenido en el aire al interior de nuestros hogares se transforma en líquido al entrar en contacto con una superficie más fría. En el caso de la vivienda, entonces, la humedad por condensación se da específicamente cuando la temperatura interior de una casa es superior a la temperatura del exterior y se manifiesta sobre todo en los puntos de contacto más fríos, como pueden ser las ventanas, las paredes o techos. Y también los encuentros estructurales que vendrían siendo los puentes térmicos. La humedad por condensación se presenta de una forma muy característica, en forma de gotas de agua sobre los cristales, entonces, o también puede manifestarse a través de la aparición de estas manchas negras que vendrían siendo de mojo, que uno ve en las construcciones normalmente sobre las paredes o techos. Y también el fuerte olor a humedad puede ser otro de los inconvenientes derivados de esta problemática de la humedad por condensación. La principal causa de la humedad por condensación vendría siendo entonces una deficiente ventilación de la vivienda o también actividades del día a día, como cocinar, ducharse, poner calefacción muy alta o secar ropa dentro de la casa, provocan que el aire retenga la humedad desprendida de estos quehaceres. Y cuando entra en contacto con una superficie más fría, esta se condensa en forma de gotas de agua. Aunque estos quehaceres diarios no se pueden evitar, sí que hay una serie de consejos que podemos seguir que nos pueden ayudar a mantener a raya entonces la humedad por condensación. Estos consejos vendrían siendo poner la calefacción a una temperatura ambiente y que no sea de una llama abierta, y también ventilar los baños después de las duchas, no secar la ropa húmeda en el interior, y también tapar las tapas de las ollas en el momento de cocinar. Pero pese a seguir en todas estas recomendaciones, es muy importante detectar de dónde vienen estos problemas de humedad, ya que en muchas ocasiones no derivan de la acción humana, sino que provienen de daños estructurales en las viviendas o también un mal aislamiento. Esto más que nada pueden ser las principales causantes de la humedad por condensación. Una solución muy eficaz vendría siendo el corcho proyectado de Isolcorp, ya que tiene una elevada transpirabilidad, por lo que no interrumpe entonces el tránsito de vapor de agua
del interior hacia el exterior, evitando entonces que el aire se sature de agua. Y además es una aplicación que mejora considerablemente la temperatura superficial de los muros en donde es aplicado. Entonces también evitamos la existencia de estas paredes frías donde se puede condensar la humedad del ambiente. Y además es un revestimiento continuo que puede forrar completamente todo el recinto y, como ya lo mencioné anteriormente, eliminando los puentes térmicos y los puntos fríos con ellos. En esta imagen que les quiero mostrar podemos ver una habitación con bastante humedad por condensación, en donde la humedad del ambiente condensa principalmente en el pilar, el cual vendría siendo un punto frío. Por lo tanto, al aplicar el corcho proyectado, nosotros eliminamos estos puntos fríos, ya que el corcho es un material caliente y además es altamente transpirable, evitando completamente que vuelvan a aparecer estas molestas manchas de humedad, siendo una solución definitiva para la humedad por condensación. Ahora, para continuar con la presentación, hablaremos un poco de la impermeabilización de cubiertas, que también es otro de los usos del corcho proyectado, ya que la función principal de impermeabilizar una cubierta es protegerse de los factores meteorológicos, como un sol excesivo en algunos casos, la humedad, el frío, y detener obviamente el paso del agua hacia el interior de nuestras viviendas. Sin duda, las impermeabilizaciones en cubiertas son estrictamente necesarias y también imprescindibles. Y de realizarlas correctamente depende el futuro de nuestras construcciones. La razón principal de las fallas en las cubiertas vendrían siendo los cambios dimensionales de origen térmico y también el envejecimiento que presentan las láminas impermeabilizantes, ya que durante toda su vida útil estas láminas están expuestas a continuos cambios de temperatura que van a provocar en ellas continuas dilataciones y contracciones, y estas acaban derivando en roturas, y con las roturas aparecen las goteras, que van a permitir el paso del agua hacia el interior de nuestras viviendas. Entonces, para asegurar la estanquidad de la cubierta, nosotros tenemos que utilizar materiales que sean impermeables, pero que también creen un manto flexible, elástico, resistente al frío, resistente al calor y por supuesto a la radiación solar. Y también deben ser capaces de adaptarse a los cambios dimensionales de la cubierta sin desgarrarse. Por lo tanto, el corcho proyectado de Solcork reúne todas estas características para impermeabilizar una cubierta de una forma eficiente y además alargar la vida útil de todos los materiales que la componen. Otro uso, entonces, sería para el encapsulamiento de asbesto. Como sabemos, las techumbres antiguas principalmente, de asbesto, asbesto cemento o amianto, se encuentran prohibidas en la actualidad, debido al gran riesgo que supone para la salud la manipulación de este tipo de materiales, sobre todo a la hora de su instalación o corte. Pero no obstante, aún hay muchas viviendas que aún poseen de estos tipos de tejados de asbesto. Y si bien el asbesto es peligroso, pero es peligroso por la forma que tiene las fibras microscópicas que lo componen, más que por su composición química, ya que estas fibras son peligrosas cuando se encuentran en suspensión en el aire que se respira, ya que se pueden ir incorporando a nuestro ambiente casi sin darnos cuenta, y esto vendría siendo por el efecto de su envejecimiento, pudiendo ingresar estas fibras a nuestro aparato respiratorio y provocarnos graves enfermedades como el cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, el corcho proyectado vendría siendo una solución para estos tejados de asbesto, ya que es un revestimiento continuo que forma un manto de aproximadamente 3 milímetros de espesor sobre la techumbre de asbesto,
aplicándose por arriba y también por debajo de estas tejas, produciendo un encapsulamiento total que impide la salida de cualquier tipo de fibra microscópica al ambiente. Por lo tanto, esta solución es más rápida, es más económica que la demolición y construcción de una nueva cubierta. Y obviamente, además, entrega todas las propiedades que tiene el corcho, como son un mayor aislamiento térmico, una mejor acústica, una impermeabilización y, evidentemente, una mejor estética. Esta aplicación igual se puede ocupar en techumbres de tejas tradicionales, en donde su aplicación sería solamente por la parte de arriba. Por lo tanto, este producto, como ya mencioné anteriormente, aumentaría la vida útil de las tejas, impermeabilizándolas, eliminando las humedades también, y lo que es muy importante, mejorando el comportamiento térmico de las viviendas. Por lo tanto, este producto tiene varias ventajas sobre otros productos para su mismo uso similares, como por ejemplo, tiene una aplicación más rápida al ser proyectada, también evita que las humedades aparezcan en los revestimientos al ser transpirables, además aumenta la vida útil de los materiales, en donde es aplicado obviamente, ya que es impermeable y muy resistente a los cambios de temperatura. También al ser un producto elástico, evitamos los agrietamientos producidos en el revestimiento por los cambios de temperatura, y además al tener un muy buen comportamiento térmico, contribuye a mantener esta sensación de confort térmico dentro del hogar, funcionando muy bien tanto en invierno como en verano. También este producto necesita un mantenimiento muy bajo, al ser muy resistente a la intemperie y también a los rayos solares y a la sal marina en el caso de ser aplicado en zonas costeras. Además es un producto que no contiene compuestos orgánicos volátiles y está fabricado con materias primas 100% natural y no tiene complejidad de adherencia en ningún tipo de material. Ahora les quiero mostrar un cuadro donde se compara el corcho proyectado de Solcork con productos similares aplicados en muros, ya sean interiores o exteriores, y además con algunos impermeabilizantes tradicionales para cubiertas, en donde pueden ver en la tabla que se comparan una serie de características en donde a simple vista podemos apreciar que el corcho proyectado vendría siendo el único producto que es ecológico, ya que es producido con materias primas 100% natural. Además, presenta una mayor flexibilidad, por lo tanto, no veremos las fisuras producidas por las contracciones y dilataciones producidas por los cambios de temperatura. Otras características a comparar muy importantes, en donde supera a los demás productos, la comparación es la transpirabilidad, que vendría siendo una característica fundamental para evitar que las humedades se expresen en los muros. Además, tiene una gran superioridad en su capacidad para contribuir al comportamiento térmico y también al comportamiento acústico de las viviendas. También podemos ver ventaja de la durabilidad, ya que gracias a su alta resistencia y bajo mantenimiento, este producto está asegurado por muchos años. El corcho proyectado de Solcork, entonces, nosotros ya hemos realizado diversos ensayos que garantizan su buen desempeño, entregando a nuestros clientes productos de aislamiento con los más altos estándares en materia de eficiencia energética y también mejora de confort acústico. Por eso es que nuestros productos son una muy buena opción para las construcciones sustentables, teniendo un gran potencial de contribución dentro de varias categorías de la certificación LEED y también la certificación CES, siendo la certificación LEED el sistema de certificación de construcciones sustentables con más prestigio y más utilizado en todo el mundo. Por último, es importante mencionar que todos nuestros productos cuentan con todas las certificaciones
exigidas por el mercado nacional y además se encuentra certificado por unos laboratorios muy reconocidos en nuestro país, que vendría siendo Gaditec, y también están validados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuestro país y validados también por la GBC. Y por eso también contienen fichas GLET y fichas CES. Ahora, para finalizar esta presentación, me gustaría mostrar un video en donde podemos apreciar en distintos usos que se le da al corcho alrededor de todo el mundo, algunos de estos usos que jamás nos hemos imaginado. Cada 9 años, la naturaleza nos ofrece uno de sus mayores regalos. Un regalo que nos permite crecer junto a nuestros clientes. Dar con ellos sus primeros pasos y compartir sus grandes alegrías. Estamos presentes en Portugal y en los 5 continentes. Porque el mundo puede ser lo que queramos hacer de él. Es lo que creamos, lo que desarrollamos. Nos encanta trabajar con quienes se atreven a hacer las cosas de una forma diferente. Aquellos que se arriesgan y que entrarán a formar parte de la historia. Porque el mundo necesita una dosis de ingenuidad y de osadía para progresar. Las distancias se acortan. Volamos cada vez más alto, más lejos, más rápido, para ofrecerle nuevas visiones al mundo. Nos sentimos orgullosos de formar parte de la naturaleza. Orgullosos tanto de nuestros logros como de nuestros orígenes. Nos enorgullece llevar la sostenibilidad a la vida de las personas. Porque el mundo solo podrá progresar cuando estemos dispuestos a plantar un árbol de cuya sombra nunca llegaremos a disfrutar. Amuri, abiertos al mundo.